La noche en Monterrey estaba cubierta por un manto de sombras y luces parpadeantes. Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía, hasta que ella fue vista por última vez a las 9:45 de la noche. El bullicio del centro de la ciudad era un eco lejano mientras su figura se desvanecía en la oscuridad. 3 días después, su mochila apareció en Oaxaca, añadiendo un misterio más a su desaparición. Nos adentramos en el complejo mundo de las cámaras del C5 de Monterrey. Cada pantalla era un universo en sí mismo, mostrando fragmentos de vidas entrecruzadas. En el silencio tenso de la sala de monitoreo, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. A las 10:12 de la noche, su figura se materializó en la pantalla 3, entrando a un edificio. El tiempo pareció congelarse mientras esperábamos verla salir, pero eso nunca ocurrió. Entrevistamos al vigilante, un hombre de manos ásperas y ojos cansados que nos dijo, con un temblor en la voz, que todas las grabaciones de esa noche habían desaparecido como si se las hubiera tragado la tierra. Había algo en su mirada que sugería que no nos estaba contando todo. La noche era bulliciosa en la salida del bar, una cacofonía de risas, música y el tintineo de vasos. La vi allí, bajo la tenue luz amarillenta de un poste de luz, discutiendo con un hombre. Su rostro estaba tenso, sus manos gesticulaban con una urgencia que parecía casi desesperada. El hombre, alto y vestido de manera formal, mantenía una postura rígida, pero hablaba en un tono bajo, como si no quisiera ser escuchado. Apenas capté fragmentos de su conversación, pero la palabra viaje resonó en mi mente. Parecía alterada, como si estuviera atrapada entre la decisión de quedarse y la necesidad imperiosa de irse. El análisis del GPS del celular encontrado en su mochila nos dejó perplejos. El recorrido registrado era un frenético zumbido a través de 3 estados en un lapso de 6 horas. Algo físicamente imposible sin un vuelo o un viaje a una velocidad que desafiaba la lógica. Imaginarla viajando a esa velocidad era como ver un rayo cruzando el cielo nocturno, dejando apenas un rastro de su paso. El mapa digital en la pantalla del laboratorio brillaba con rutas superpuestas, un enigma que se resistía a ser resuelto. La familia, envuelta en una nube de incertidumbre, vivía cada día con el peso de su ausencia. Su madre, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, nos contó cómo su hija nunca había viajado sola, y mucho menos sin avisar. Las noches eran un eco de su voz, y los días, un vacío imposible de llenar. Los registros bancarios revelaron una transferencia inusualmente grande, un detalle que se clavó en su corazón como un puñal. Era a un destinatario desconocido, un nombre sin rostro, un hilo más en la maraña de su desaparición. Recibimos una denuncia anónima, un susurro en la noche que hablaba de un secuestro. Era un vecino, decía la voz, alguien que había oído rumores que flotaban en el aire pesado de la calle. Tratamos de devolver la llamada, pero el número solo devolvía un silencio interminable, como si al otro lado de la línea hubiera un abismo. La información era escasa, pero cada detalle, por pequeño que fuera, era una pieza del rompecabezas que intentábamos armar bajo la presión del tiempo que se agotaba. Un amigo cercano, con los ojos cargados de preocupación, recordó cómo ella había mencionado sentirse perseguida. Era un comentario casi al pasar, pero las palabras se clavaron en su mente como espinas. No dio detalles, ni nombres, solo un sentimiento de ser observada. En su rostro, mientras hablaba, se reflejaba un miedo latente, como si recordara algo que preferiría olvidar. La mochila, un objeto aparentemente inofensivo, reveló más de lo que hubiéramos esperado. Las huellas encontradas eran de al menos 3 personas diferentes, ninguna de las cuales coincidía con la víctima ni con su círculo cercano. Era como si la mochila hubiera viajado a través de manos desconocidas, cada una dejando una marca invisible en su superficie desgastada.
El laboratorio forense, con su olor a productos químicos y el brillo de luces blancas, se convirtió en un escenario de preguntas sin respuesta. Lo que nadie esperaba era el último mensaje de WhatsApp, un adiós digital enviado a las 3:33 de la mañana a su hermana. No estoy segura de cuándo volveré, decía, y esas palabras resonaron en la mente de su familia como un eco interminable. Era un adiós silencioso, una despedida que dejaba más preguntas que respuestas y que añadía una capa más de misterio a su desaparición. La pregunta que sigue sin respuesta, como un enigma que se niega a ser resuelto, es cómo llegó su mochila a Oaxaca si todas las pruebas sugieren que nunca salió de Monterrey. En el aire se siente la tensión de un caso sin resolver, un rompecabezas cuyas piezas parecen dispersas a lo largo de un camino que aún no hemos encontrado.